Para acompañarte en primera fila, Román Losinski, por Éxitos. 7:14 minutos de la mañana. Desde octubre de 2024, cuando finalizó el anclaje cambiario de 9 meses, el dólar oficial ha subido 62,94%, un incremento de 15,59% solo en lo que va del año 2025, en este mes y 12 días. Ha provocado que el bolívar se deprecie en 13,49% en enero. Eso sienta la mesa de nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos sintonizan. ¿Vas a correr CAF? No, No vas a correr CAF. El que está corriendo es el dólar, ¿no? el dólar sí, el dólar está desde hace Digamos una rato. caminata, no es Sí, una carrera, pero, sí, sí, pero sí. no para. No ha hecho muchos maratones. Te pregunto, ¿a qué se debe el aumento en lo que va del año 2025? 15,59%, Asdrúbal. Bueno, Román, yo creo que al final es un problema estructural que tú, Sí. o sea, fíjate que es un tema recurrente hablar del tipo de cambio o como le dice la gente popularmente, el dólar, y que todo el tiempo nosotros estemos en estas dinámicas donde vienen periodos de relativa estabilidad y luego saltos abruptos y luego periodos de devaluación, tiene que ver con que nosotros no hemos atendido problemas estructurales, ¿no? De ¿cuál es el principal problema detrás del tema cambiario? Es un tema fiscal, Ujú, de sostenibilidad. Lo voy a tratar de explicar muy brevemente y que la gente lo entienda. ujú. Entonces tú tienes un Estado que tiene unos ingresos y tiene unos gastos. Si ese Estado gasta más de lo que él ingresa, bueno, tiene lo que llamamos los economistas un déficit, que también pasa en una familia. O sea, tú tienes más gastos que ingresos. ¿Cómo tú resuelves ese déficit? En el caso de un Estado, bueno, probablemente se endeuda, Ujú. también debería reducir sus gastos. Y si las dos cosas no son suficientes, los estados que emiten moneda, en este caso Venezuela, que tiene su moneda, el bolívar, ¿verdad? Bueno, lo que hace el Banco Central es que pone los bolívares en la calle para cerrar ese déficit. Lo digo en número. Imagínese que usted en su casa tiene un hueco de 1.000 bolívares al mes que le faltan y viene un agente externo de la nada, genera esos 1.000 bolívares y los pone para que usted cubra el hueco. Pareciera que una cosa muy chévere, bueno, genial, Ujú. pero el problema de fondo es que al final esos bolívares entraron en el sistema y esos bolívares, bueno, buscan comprar cosas, buscan comprar dólares, presionan la demanda y sube el precio. Entonces en Venezuela tenemos este problema, por eso quise arrancar por aquí, que es el problema base. Nuestro Estado está gastando muy por encima de lo que le ingresa. ¿Ha reducido gastos? Sí lo ha hecho totalmente. La reducción de gastos ha sido muy significativa, de las más altas en la historia reciente en Venezuela. Cuidado si no la más alta. Entonces, nosotros teníamos un gasto en términos de PIB de 50 puntos del PIB y hoy puede estar en niveles de 16, 17 puntos de PIB. Pero todavía con el nivel de ingreso que tenemos no es suficiente. Entonces, hay un hueco fiscal, un déficit que está siendo financiado por el Banco Central. El año pasado fue un poco mayor porque también era un año electoral, hubo más gasto en la calle y hoy estamos pagando las consecuencias de ese déficit. ¿Cómo se cubrió ese déficit? Como no hay quien nos preste, nosotros no tenemos cómo endeudarnos porque Venezuela está en impago o su expresión en inglés, en default. Bueno, quien te dio ese dinero faltante fue el Banco Central en bolívares. Fíjate que la liquidez el año pasado aumentó un poco más de 150%. Eso es un reflejo de esa proporción de bolívares en el sistema. Fíjate las dos grandes diferencias, Román. La liquidez subió 150, que son los bolívares, digamos, circulares. Sí. La inflación fue, de acuerdo a las autoridades, 48%. Hay un gap entre lo que subió y la inflación. ¿Cómo lograste ese gap? Bueno, liquidaste una gran cantidad de dólares en la primera parte del año para drenar un poco todos esos bolívares. Lo que sucedió después de julio
partir de agosto, es que esa cantidad de dólares que estabas ingresando en la economía se ha reducido. Entonces ya no tienes la misma capacidad de drenaje. Y eso es un poco lo que explica estos últimos meses. El mes de enero, y ahí sí voy al caso coyuntural estricto de este mes, bueno, la liquidación de dólares está entre las más bajas que hemos visto en los últimos meses. Por lo tanto, hay un elemento donde el mercado no está obteniendo los bolívares, los dólares que necesita y por lo tanto presiona el tipo de cambio, ¿no? En ambas, tanto en la tasa oficial como la tasa paralela. Para la economía de Venezuela hoy conviene al actual gobierno la depreciación del bolívar. ¿Es sana la depreciación del bolívar? Bueno, yo insisto, creo que la depreciación estaba siendo contenida y efectivamente pues es parte de unos desequilibrios. Yo te diría que era algo que hay que hacer, pero el problema es que si tú lo haces como está ocurriendo ahorita, ¿verdad? Y no resuelves el problema estructural que estamos hablando, bueno, al final lo que estás a lo mejor viene un periodo, nuevamente el ciclo que ya hemos visto varias veces en este programa y en la historia económica reciente de Venezuela. Devaluaste duro, viene un periodo de relativa estabilidad porque la devaluación fue muy significativa, el Estado venezolano sigue con sus niveles de desequilibrio y vuelve a explotar el problema unos meses después. Entonces vivimos este ciclo. Ahora, para que eso no vuelva a ocurrir y para que tú tengas estabilidad cambiaria, como lo tienen muchos países de América Latina que ya no tienen estas dificultades, tú tienes que ir a reformas estructurales profundas. Y una de reformas que en Venezuela está pendiente es la reforma del Estado. Es decir, ¿cómo hago un Estado sostenible? ¿Cómo hago para que ese Estado cubra sus gastos con sus ingresos? ¿Cómo hago para que ese Estado, porque a lo mejor hay una cantidad de cosas, Román, que nosotros tenemos pendiente como país que resolver en infraestructura, en servicios públicos? Eso significa a lo mejor en buena parte de ello que el Estado tenga que poner recursos. Alguien le va a tener que prestar en algún momento porque nuestros recursos son insuficientes. Entonces, ¿cómo vuelves a tener una deuda sana, a reestructurar lo que debes? Son los elementos hoy que están presentes. Entonces, si tú enmarcas la devaluación que está ocurriendo ahorita con una visual de reformas de estas cosas, bueno, perfecto, asumes el dolor, viene una estabilidad que puede ser sostenida en el tiempo. Si lo hago simplemente corriendo la arruga, sin ir al problema medular, nuevamente, insisto, va a venir un periodo de estabilidad, pero el problema va a volver a explotar en algún momento. Casi que yo puedo grabar esta entrevista, tú la metemos en una cosa criogénica y en 6 meses tú la vuelves a sacar. Asdrúbal, hoy no vengas. Y esto puedes reponerlo de febrero. Porque es recurrente, ¿no? El tema, y tiene que ver, la recurrencia es no haber resuelto problema estructural. Claro, cualquier cosa distinta a un cambio en el modelo. Cualquier cosa distinta a un cambio en el modelo es un pañito caliente. Exactamente. Te dura más, te dura menos. Ahora, hay una brecha, Asdrúbal, hay una brecha importante con el paralelo que vuelve a ser noticia precisamente por la brecha. Cuando tú unes el precio del dólar oficial con la realidad del paralelo, ¿qué efectos tiene en la economía? En la persona, en el comercio, en la industria. No, tiene unos efectos muy rudos, Román. Te explico un poco. Bueno, en primer lugar, obviamente el tipo de cambio oficial es el tipo de cambio que además es utilizado para la fijación de los precios, para la fijación de precios en bolívares en la calle, para la elaboración de facturas. Tiene unas implicaciones legales importantes. No habría problema si tú pudieras obtener todas tus divisas a esa tasa, ¿verdad? El hecho es que no funciona así. O sea, el problema es que hay una gran cantidad de empresas y particulares que intentan obtener dólares y no reciben dólares oficiales. Es decir, estos dólares se obtienen a través del sistema bancario. Sí. Entonces, y se alimentan o bien sea de lo que coloca el Banco Central de Venezuela, las famosas intervenciones, o bien sea de algunos exportadores, etc. El hecho cierto es que en los últimos meses la demanda ha sido 3-1. ¿Qué quiero decirte con esto? Que por cada dólar que asignas en el banco, ¿verdad? Que tú asignas en intervención, hay 2 que no reciben.
O sea, hay dos dólares que están allí, que quieren y no reciben. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, muchas veces tú si tienes necesidades urgentes, en el caso de una empresa, que pagarle a algunos proveedores, bueno, te tienes que dirigir al mercado paralelo. Peor aún, hay proveedores que no te aceptan pagos en bolívares, porque tú dices, bueno, voy a pagar en bolívares para salir de esto. No los aceptan. Entonces, crean lo que los economistas llamamos fricciones transaccionales. Cuando tú tienes una brecha tan grande entre un tipo de cambio oficial y uno paralelo, ¿qué es lo primero que ocurre? Bueno, el arbitraje, que la gente erróneamente llama viveza criolla, quieren venezolano contra venezolano, no tiene nada que ver con eso. Es una decisión estrictamente económica. Yo tengo un tipo de cambio en 60, el otro está en 70, obviamente, si yo sé que hay uno en 70, en 60, voy a tratar de vender todo a 70 y comprar todo a 60. Eso en economía se llama arbitrar. ¿Cómo tú evitas eso? Bueno, que la brecha sea chiquita o que no exista brecha. Claro. Si no hay brecha, no arbitras. Claro. O si la brecha es 60-61, el costo de arbitrar es muy grande. Cuando es tan grande, pues claro que entonces la gente, por eso es que tú ves que también han aumentado los pagos en bolívares. ¿Cuál es la lógica de mucha gente? Vendo mis dólares en el mercado paralelo, obtengo los bolívares, voy al comercio, pago a tasa oficial y bueno, entonces tengo unos ahorros. Entonces, esa es la primera consecuencia del arbitraje. Obviamente un exportador prefiere retener los dólares, Claro. porque venderlos a la tasa más baja es terrible. Entonces, baja la oferta. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, problemáticas a la hora de pagar. Bueno, mira, sobre todo la gente más vulnerable, que es la mayoría de los venezolanos que gana en bolívares, que no tiene a lo mejor acceso a dólares, entonces va a pagar en el comercio. ¿Qué es lo que se consigue? Bueno, número uno, precios diferenciados. Si paga en bolívares es tanto, si paga entonces. El primer elemento. Sí. Entonces ya yo tengo un precio diferenciado. Okay. Segundo elemento, no, yo solo voy a pagar en bolívares. Bueno, mire, no, es que no me funciona el punto. Tiene que ser pago móvil. Porque claro, quiero el dinero rápido. Bueno, entonces si yo no tengo en ese momento el celular, no puedo. O incluso comercios que llegan al extremo de decir solo acepto divisas. Entonces, la persona que tiene bolívares, ¿cómo hace si solo tiene bolívares? Entonces, genera esa, insisto, es un término que hasta suena bonito, pero que en la práctica es terrible, que es fricciones transaccionales. Pero en realidad es una tremenda molestia a la hora de pagar, sobre todo para los que tienen bolívares. Obviamente no satanizo al comerciante, él también está tratando de proteger lo que está enfrentando, porque nuevamente tiene que fijar todo a tasa Banco Central, pero a la hora de hacer frente a sus compromisos, muchos de esos compromisos tienen que pagar en divisa, tasa paralela, y por lo tanto la diferencia es muy grande. Mira, nosotros hemos visto, Román, que en estos últimos meses los márgenes, sobre todo del comercio, han caído significativamente porque les está afectando esa brecha. Entonces, la brecha nos afecta al comerciante, al empresario, obviamente tienen más capacidad de resistencia, y al ciudadano común, por estas diferenciales de precios, por lo que han subido las cosas, los niveles de inflación de estos últimos meses han sido muy significativos. Estamos hablando incluso en términos de dólares, por ejemplo. Si tú agarras los precios en dólares, agosto, antes de que empezara todo esto, estábamos hablando de una inflación anual en dólares de 8%. Eso era más o menos lo que iba a terminar el año, si hubiese todo continuado igual. Bueno, en diciembre, esa inflación anual es de 12. O sea, esa presión vino principalmente por brecha, porque tuvo que ajustar un poco precio para poder hacer frente a esto. Entonces, el eslabón más débil de todo lo que yo estoy comentando es el ciudadano, porque depende sobre todo el ciudadano que depende de un ingreso fijo, llámese salario o bono. Si es en bolívares, muchísimo mayor. Fíjate lo que han subido. El año pasado los precios subieron, de acuerdo a la versión oficial, 48%. Entonces, es un monto significativo. En términos de dólares, 12%. Si a mí no me han ajustado el sueldo. Al contrario, leíamos hace 2 días que el salario con la tasa actual es de $2.15. Claro, hay bonos. Sí, es verdad, este es el salario. Estoy hablando nada más de salarios. Hay bonos, es verdad. Pero uno traslada esa información al poder adquisitivo de la gente. Totalmente. Entiende, ¿no? Es que los aumentos de salario que han habido, los privilegiados que han tenido aumento de salario,
ha estado por debajo de esta aceleración de inflación. Es decir, hay una pérdida de poder adquisitivo. Esa pérdida de poder adquisitivo impacta consumo, impacta compras, por eso la caída en ventas comerciales que veíamos en enero. Entonces, hay unas consecuencias que tiene esto. Y vuelvo al inicio de la conversación. La manera de atajar esas consecuencias, sí hay que responder a la coyuntura. Sí. En este momento creo que el tipo de cambio oficial estaba muy rezagado. Creo que es positivo el ritmo de depreciación para que esas tasas se acerquen y corregir eso, pero no se hace nada si tú eso no lo acompañas de reformas más estructurales. Otra cosa que tú puedes hacer, y yo insisto mucho en esto, aunque no me a veces caiga en un saco roto, ¿no? Nosotros aquí, la economía está usando el dólar, para bien o para mal, nos guste o no. Se usa el dólar. Hay una cantidad de dólares circulando en la economía. Nosotros estimamos que se acercan a 7,000 millones. Son dólares de particulares. Tú pudieras generar como Estado una estructura económica donde tú utilices esos dólares para justamente lograr estabilidad de precio, estabilidad cambiaria, sin renunciar a tener el bolívar. Yo no te estoy diciendo que hagas una dolarización total. Simplemente permitas un ecosistema mejor, más ordenado. ¿Qué puede implicar eso? Bueno, mira, que la gente pueda depositar sus dólares en la banca sin muchas restricciones, que los pueda mover dentro del mismo banco o incluso con otros bancos. Préstamos en dólares. Préstamos en dólares, que incluso la compensación en puntos de venta pueda hacerse internamente en dólares. Mira, Román, eso ayudaría muchísimo. Lograría estabilizar un poco precio. Bajaría la presión de la liquidación de dólares. ¿Y por qué no se hace? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no se hace? Yo creo que a veces hay como una resistencia a lo mejor ideológica, pero es algo que puede hacerse y que puede ayudar a lograr esta estabilidad de precios. La subida de los precios no ayuda, es negativa especialmente para la población y sobre todo la población que gana en bolívares, que ve mermar su capacidad, su poder adquisitivo y bueno, que tiene que tomar decisiones drásticas de ajuste en su canasta, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar. Asdrúbal, me aparto, en estos 2 minutos que nos quedan, me aparto de este tema central, pero es que algún titular hablaba ayer o antes de ayer del encaje bancario. Y uno cuando lee encaje bancario en un titular, uno ya piensa en que se va a suavizar el monto del encaje, que regrese el crédito, que voy a poder remodelar o reparar o comprar o invertir o lo que fuere, pero no. Lo que leo es esto y quiero que lo traduzcas en términos lo más llanos posible como te caracteriza. Dice la nota, el Banco Central de Venezuela emitió una circular en la cual reforma normas. 1. Establece que decidió descontar de los requerimientos de encaje legal a partir de este 10 de febrero el monto equivalente al déficit que presenten las instituciones bancarias en la apertura de ese día. 2. Fijó la tasa de interés base anual para el cobro del déficit del encaje en 48,8 puntos porcentuales sobre la tasa establecida para las operaciones de descuento, redescuento y anticipo. Y 3, el Banco Central decidió dejar de aplicar a partir del 10 de febrero los descuentos a los requerimientos de encaje asociados a la intervención cambiaria y los títulos de cobertura. ¿Qué significa esto? Sí, es un tema muy técnico, Román, pero como tú dices, vamos a lo que la gente percibe. Primero, rapidito el encaje. ¿Por qué hablamos mucho del encaje? Porque el encaje, que además es una política que aplica el Estado, digamos, restringe el dinero disponible de los bancos para prestar. Sí. Entonces, tú hoy, en este momento, números redondos, la banca recibió en depósito 100, ¿verdad? En principio, en teoría, la teoría económica que te dice, bueno, yo recibo depósitos en 100, presto esos 100, es lo que llaman la intermediación. Pero hoy la regulación venezolana establece que casi el 75% de esos 100 que tú recibiste no lo puedes prestar. La banca trabaja con 25. Por eso usted cuando se queja, bueno, que no me dan crédito, que la tarjeta tiene que ver en parte con esto. Es decir, la banca trabaja con la cuarta parte de lo que puede. Imagínese usted en su negocio que su inventario le digan que las 3/4 partes no la toca y solo trabaja con una cuarta parte. Así está la banca. Entonces, ese es el primer elemento. Por eso hablamos mucho del encaje. Aquí lo que hubo es la metodología que se utiliza para medir eso y para que la banca pueda disponer de los fondos. Palabras más, palabras menos, le dio cierta holgura a la banca al manejarse con el criterio de déficit, pero en esencia el tema del encaje
sigue, es decir, Ya. lo que quiero decir es que no ha habido todo eso que tú leíste no significa que se reduce el encaje, ni que va a significar más crédito, nada que ver. Ahí lo que se está haciendo es cambiando la metodología, encareciendo un poco cuando los bancos toman dinero de esa posición de encaje, que es un mecanismo interno de la banca, y eso, o sea, que al final es un tema interno. Para el efecto práctico de usted, de si yo mañana voy a tener más acceso a crédito, no cambió, o sea, sigue el panorama como está en el sentido de que, bueno, sigue habiendo esa restricción del crédito, obviamente un crédito costoso porque no es barato y que no es masivo, porque no tiene la banca la fuerza para hacerlo masivo. Es decir, hoy la banca presta para carro, eso existe, pero son casos muy puntuales. Sí. Hoy la banca está otorgando otra vez tarjetas de crédito y hay incluso buenos límites en algunos bancos, pero son puntuales, son, digamos, no lo puedo masificar porque, bueno, insisto, no tengo la estructura ni la liquidez para hacerlo. Aquí lo que hubo fue un tema interno de cómo es la metodología, pero el efecto práctico no cambió. Asdrúbal, agradecido. Tenemos que ir ya al corte. Asdrúbal Oliveros es economista, socio director de Ecoanalítica, como siempre con la agenda cada semana. No corras, pero empieza a entrenar. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.